Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Ryusei Comics. En esta oportunidad les traigo Amazing Spider-Man número 7 con guión de Joe Kelly y arte de John Romita Jr. Espero que les guste. La historia comienza en Manhattan. Spider-Man y Black Cat se encuentran frente al guerrero en armadura. Spider-Man comenta que si bien su sentido arácnido no detecta nada, su sentido común se ha vuelto loco. Piensa que no sabe si reír o reírse más fuerte. Él estaba jactándose de que su vida estaba funcionando perfectamente y luego ese tipo apareció. Así que tiene que aprender a mantener su monólogo interno dentro suyo. Luego se dirige al guerrero y le pregunta si está seguro de que está en la azotea correcta, ya que ninguno de ellos pidió un NPC de Elder Scrolls, los pergaminos antiguos, uno de los juegos de rol más importantes de la historia. El guerrero le explica que fue enviado para encontrarse con Spider-Man, a quien llama el Prince of Steel Silk, el príncipe de la seda de acero, y se presenta como Hellgate, la puerta al infierno. Luego agrega que su encuentro con Spider-Man había sido predicho. Spider-Man le responde que nadie le predice nada a él y que los ha tomado por sorpresa. Black Cat intenta detenerlo, pero Spider-Man le dice que todo está bien, que solo están conversando en Calabozos y Dragonesano, el lenguaje de Calabozos y Dragones. Luego le cuenta a Hellgate que ellos están en medio de una importante misión secundaria en el Reino de Manhattan, observando cómo los secuaces del clan del Hobgoblin transportan armas e instrumentos mágicos, pero no puede seguir inventando, así que se rinde. Reconoce que Hellgate ha viajado mucho y que ha trabajado bastante en su presentación, pero le pide que espere 20 minutos para poder hablar de todo con calma. Black Cat le sugiere que abandonen la misión y se concentren en Hellgate, pero Spider-Man insiste y agrega que hay bocadillos. Hellgate le pregunta a Spider-Man por qué deja que su sirvienta lo interrumpa. Él aclara que no la considera una sirvienta, pero Black Cat lo jala de las ropas, diciéndole que deben irse de inmediato. Mientras lo hacen, Peter le dice a Felicia que cree que él está ahí realmente para hablar, pero Felicia le pregunta si no siente la energía que emana de él. En eso, Hellgate se eleva envuelto en llamas y se aleja volando. Luego sigue una explosión que los arroja al suelo. Cuando Peter y Felicia se acercan a ver, observan que el lugar que tenían vigilado está completamente destrozado. Hellgate, en medio de los escombros y entre los cuerpos de los secuaces caídos, declara que sus enemigos han sido derrotados y que ahora pueden conversar. Spider-Man se arroja a la calle y le pide a Felicia que llame al 911, pero Felicia no reacciona. Solo puede comentar que todo se siente muy oscuro. Spider-Man desciende, deseando que no sea tan grave como parece, pero sí lo es. Así que se voltea y le grita a Hellgate que están muertos, todos ellos, y le reclama que haya matado a personas solo para llamar su atención. Hellgate, confundido, le pregunta si él es realmente el Prince of Steel Silk, y Spider-Man le grita que ya ha sido suficiente. Hellgate, en respuesta, ataca a Spider-Man, quien piensa: para cuando mi sentido arácnido detecta que debería moverme, Hellgate ya ha hecho contacto. Un solo toquecito que se siente como un jamón de 1 tonelada disparado desde un cañón. El impacto lo lanza como un proyectil, estrellándolo contra un vehículo. Adolorido, se levanta entre los restos, diciéndole a Hellgate que celebre eso, ya que no tendrá otra oportunidad. Nos movemos a la estación de buses del puerto. Son las 5:49 de la mañana. Hermes Crenshaw, a quien también vimos por primera vez en el número 1 de la serie, sí, el rarito que predicaba el fin del mundo, llega a Manhattan mientras habla por teléfono, molesto porque ha dejado 70 mensajes y nadie le ha devuelto la llamada. Una mujer le reclama que no haya dejado de hablar desde que salieron de Illinois, pero Hermes le responde que está intentando salvar el mundo. Ella le responde que lo sabe, ya que lo escuchó llamar a los Avengers, a los Fantastic Four y a alguien llamado Fred durante toda la noche. Hermes le aclara que Fred es en realidad Captain Universe en esta línea temporal, mientras recibe notificaciones en su dispositivo, lo que le confirma que él realmente está aquí.
Supongo que se refiere a Hellgate. Luego levanta los brazos y le grita a todos que regresen al bus y salgan de la isla. Volvemos con Spider-Man. Él se enfrenta a Hellgate y no entiende cómo puede hacerle sentir calor y frío al mismo tiempo. Le da una patada con la fuerza suficiente como para derribar a Rhino, pero eso solo lo enfurece. Y no porque le duela, sino porque no le duele lo suficiente. Así que lo intenta de nuevo, ya que él no es alguien que se rinde. Luego le lanza telarañas en la cara, mientras le hace otra amenaza, y piensa que sus bromas suenan vacías, y que su voz se escucha pequeñita. Al verlo quitarse las telarañas de la cara como si nada, comprende que estas no funcionan, y piensa que Hellgate es fuerte, rápido, resistente, y que libera tanto calor como Human Torch, la antorcha humana, en una cita ardiente. Black Cat comienza a disparar como loca, mientras le grita a Spider-Man que no pelee con él y que huya. Spider-Man piensa que nunca la había visto tan asustada. Mientras tanto, Hellgate levanta su hacha y se la arroja a Black Cat. Ella consigue esquivarla, y Peter piensa que aunque no pudo escuchar la voz de Black Cat por el ruido ensordecedor que está haciendo su sentido arácnido, comprende que debe huir de ahí como alma que persigue el diablo. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Zero Walker 7241. Gracias por ser parte de esta gran familia de DC Comics. De pronto, vemos un recuerdo de un momento de su infancia, practicando boxeo con su tío Ben, y le pregunta cómo saber cuándo luchar y cuándo huir. Ben le responde que deberían trabajar en ambas cosas. De vuelta en el presente, Spider-Man comprende que en cualquier momento Manhattan se llenará de gente, los que toman el tren, los que salen a correr, los que pasean a sus perros. Así que necesita mantener a Hellgate aislado. Llama su atención diciéndole Smellgate, la puerta olorosa, lo que cree que será una provocación para herir su ego. Peter sabe que si se equivoca, dejará expuesta a Felicia, pero sí tiene razón. Y luego, al ver a Hellgate perseguirlo, piensa que a veces odia tener razón. Mientras tanto, a las 5:57 de la mañana, John Jonah Jameson comienza su rutina matutina como cada día, lamentando que los periódicos sean cada vez más delgados y quejándose de los errores en la portada, pensando que el país se está volviendo analfabeto. Se pregunta si Parker tenía razón al decirle que se estaba convirtiendo en un viejo gruñón. Revisa en su teléfono los mensajes que Peter le envió, invitándolo a almorzar, pero es interrumpido al ver luces en el cielo que lo hacen sentir que el sol está saliendo del lugar equivocado de la ciudad, dejándolo confundido. Y esto es porque Hellgate está atacando a Spider-Man con rayos de energía a las 6:05 de la mañana. Spider-Man intenta alejarse de él, pensando que no sabe qué es más aterrador, que Hellgate haya dejado de hablar o que él mismo lo haya hecho. Sabe que mantenerse por delante de Hellgate le exige toda su concentración, pero siente que no será suficiente. Necesita tiempo para pensar, así que se aleja rápidamente y usa un nuevo dispositivo experimental al que llama Web Bomb, unas cápsulas de telaraña que explotan al impacto, buscando ganar espacio para respirar. Como comentario, Bob-Omb es la bomba con ojos, pies y una mecha que camina y explota en los juegos de Mario Bros. Así que Web-O-Bomb es la bomba de telaraña andante. Sin comentarios y espero sus chistes. Mientras Hellgate queda cubierto por la explosión de telarañas, Spider-Man se esconde, contento con su invento y preguntándose dónde está exactamente en la ciudad, ya que quiere utilizar el entorno como arma. Hellgate se libera de la explosión de telarañas y alza nuevamente el vuelo. Spider-Man, observándolo, se dice a sí mismo que su Web-O-Bomb no fue un fracaso, sino un experimento. Solo sería un fracaso si no aprendiera de ello, pero él está aprendiendo. Yo le diría que él es un Web-O-Bomb. Luego, en otro lugar, a las 6:11 de la mañana, una figura vestida de negro con líneas doradas revisa su teléfono. Parece que se ha quedado patrullando toda la noche, pero no hubo acción.
Cuando está por rendirse, escucha que la policía se está reuniendo en Central Park, ya que Spider-Man ha sido visto en combate contra un asaltante desconocido. Se sube a su moto y se dirige a toda velocidad al lugar, mientras se nos cuenta: un nuevo jugador se lanza en una ruta de colisión con un futuro incierto. A las 6:16 de la mañana, vemos a Hellgate saliendo del agua, mientras Spider-Man le dice que se siente un poco mal por él. Normalmente le haría más bromas, pero como él se fue directo al asesinato, solo recibirá ultimátums. Luego le ordena que se detenga, advirtiéndole que no permitirá que lastime a nadie más. Hellgate, mientras avanza, le dice que le demuestre lo que tiene. Spider-Man admite que en el fondo esperaba que Hellgate no se detuviera, ya que no siempre encuentra a alguien contra quien pueda pelear con todo su potencial, especialmente alguien que habla como un extra de Ring of Power, la serie de Amazon Prime del Señor de los Anillos, y que claramente no entiende cómo funciona Nueva York. Él lo llevó a Central Park para reducir el daño colateral, y además, Manhattan tiene una gran red de cables de telecomunicaciones que requieren refrigerante para funcionar, siendo este refrigerante nitrógeno líquido almacenado a menos 196 grados Celsius a alta presión, y utiliza sus telarañas para lanzar contra él contenedores llenos de este refrigerante, congelándolo completamente, y llama a su maniobra Frostbite Bob-omb, su bomba congeladora andante. Sin comentarios de nuevo. Luego, mientras lo ve congelado delante de él, piensa: «Chúpate esa, bárbaro caótico del caos». Debe doler para un tipo que parece obtener todo su poder de un horno biológico. Quizá eso sea magia de donde él viene, pero solo necesito el poder de la ciencia para vencer a cualquier magia. Y por primera vez desde que Hellgate irrumpió en mi vida, todo está en silencio. Quizá mi vida fantástica esté de vuelta en orden, o quizá no. Y eso último lo dice porque ve que Hellgate se va descongelando. Y luego, con un grito de furia, rompe el hielo con una explosión de energía ardiente, liberándose por completo mientras su cuerpo emite calor y lava. Spider-Man se queda mirándolo, reflejado en los ojos ardientes de Hellgate, quien finalmente le dice: «Ahí estás. Ese es el príncipe que me prometieron. Muéstrame más». Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.